Entre las enseñanzas de Jesús hay una advertencia que resuena con gran seriedad: el pecado contra el Espíritu Santo. Esta afirmación, registrada en los Evangelios, ha generado temor, preguntas y debates a lo largo de los siglos. ¿Qué significa realmente? ¿Es posible cometerlo sin darnos cuenta? ¿Tiene perdón? Jesús dijo en Mateo 12, 31, 32. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Estas palabras nos confrontan con una realidad espiritual profunda. Nos desafían a entender el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas y el peligro de rechazar su obra. A lo largo de este estudio, exploraremos el significado de esta advertencia, los ejemplos en la Biblia y cómo podemos evitar caer en este pecado imperdonable. Para comprender la gravedad de pecar contra el Espíritu Santo, primero debemos conocer quién es y cuál es su papel en la vida del creyente. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, plenamente Dios, obrando activamente en la creación, la redención y la santificación de los creyentes. Su rol principal es guiar, consolar, convencer y fortalecer a los seguidores de Cristo. Jesús habló claramente de la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta acción del Espíritu Santo es fundamental para el arrepentimiento y la transformación del corazón humano. Rechazar esta obra es rechazar la gracia misma de Dios. Veamos ejemplos en la Escritura de aquellos que desafiaron al Espíritu Santo y las consecuencias de su acción en la próxima sección. A lo largo de la historia bíblica, encontramos múltiples ejemplos de personas que endurecieron su corazón contra el Espíritu Santo. Sus historias nos enseñan la gravedad de resistir a Dios y las consecuencias de hacerlo. 1. Los fariseos y la blasfemia contra el Espíritu, Mateo 12, 22-32. Uno de los episodios más claros sobre este pecado ocurre cuando los fariseos presencian un milagro de Jesús y, en lugar de reconocerlo, atribuyen su poder a Satanás. Jesús les advierte que este tipo de blasfemia no tiene perdón, pues representa una resistencia consciente y deliberada a la obra de Dios. 2. Ananías y Zafira, Hechos 5, 1, 11. En la iglesia primitiva, Ananías y Zafira mintieron deliberadamente al Espíritu Santo al retener parte del dinero de una venta mientras pretendían haberlo dado todo. Pedro les confrontó con estas palabras: No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hechos 5:4. Ambos murieron inmediatamente, demostrando la seriedad de tratar con ligereza la presencia y la verdad del Espíritu Santo. 3. El pueblo de Israel en el desierto, Salmo 95, 7-11. El Antiguo Testamento también nos da ejemplos de resistencia al Espíritu Santo. El pueblo de Israel, a pesar de ver milagros, endureció su corazón en el desierto, provocando la ira de Dios. Este rechazo reiterado los llevó a perder la oportunidad de entrar en la tierra prometida. Estos ejemplos nos muestran que el pecado contra el Espíritu Santo no es un simple error, sino una resistencia continua y consciente a la verdad de Dios. En la siguiente sección, exploraremos cómo podemos evitar caer en este pecado y mantener nuestros corazones sensibles a la voz del Espíritu. Dado que pecar contra el Espíritu Santo implica una actitud de rechazo persistente, es crucial saber cómo evitar caer en esta trampa espiritual. A continuación, presentamos algunos principios fundamentales para mantenernos sensibles a su dirección. 1. Escuchar y obedecer la voz del Espíritu. El Espíritu Santo habla a través de la palabra de Dios, la oración y las circunstancias. Hebreos 3:15 nos advierte: Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Responder con humildad a la dirección del Espíritu nos aleja del peligro de resistir su obra. 2. Mantener un corazón sensible al arrepentimiento. La Biblia enfatiza la importancia del arrepentimiento como una señal de un corazón que responde a Dios. 1 Juan 1:9 nos asegura: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un corazón arrepentido es un corazón que no está endurecido contra Dios. 3. No resistir la verdad. Esteban, al dirigirse al Sanedrín, les dijo en Hechos 7:51: Duros de cerviz y de corazón y oídos incircuncisos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Aceptar la verdad de Dios con humildad evita que caigamos en el endurecimiento espiritual. 4. Orar por la dirección del Espíritu.
Pablo exhorta en Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. La oración nos mantiene alineados con la voluntad de Dios y nos ayuda a discernir su voz. 5. Perseverar en la fe. Hebreos 10:39 nos anima. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La perseverancia en la fe nos protege de alejarnos progresivamente de la gracia de Dios. La Biblia nos deja en claro que el pecado contra el Espíritu Santo tiene consecuencias graves y eternas. En esta sección, exploraremos lo que esto significa para el destino espiritual de una persona. 1. La imposibilidad del perdón. Jesús enfatiza en Mateo 12:32 que este pecado no será perdonado en este siglo ni en el venidero. Esto indica una separación definitiva de la gracia de Dios. 2. La ceguera espiritual permanente. Cuando alguien rechaza persistentemente la obra del Espíritu Santo, su corazón se endurece hasta el punto de no poder reconocer la verdad. Romanos 1:28. 3. La perdición eterna. Apocalipsis 20:15 declara que aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, lo que implica una separación eterna de Dios. No todos los pecados llevan a la condenación eterna. La diferencia clave radica en la actitud del corazón. Mientras que otros pecados pueden ser confesados y perdonados, el pecado contra el Espíritu Santo implica un rechazo continuo y final de la gracia de Dios. En la siguiente sección, exploraremos las diferencias clave entre este pecado y otros pecados mencionados en la Biblia. La Biblia menciona diversos tipos de pecados, pero no todos conllevan las mismas consecuencias. A continuación, veremos cómo se diferencia el pecado contra el Espíritu Santo de otros pecados mencionados en la Escritura. 1. Pecados que pueden ser perdonados. La Biblia es clara en que Dios está dispuesto a perdonar los pecados cuando hay un arrepentimiento genuino. Algunos ejemplos incluyen: el pecado de Pedro: negó a Jesús 3 veces, pero se arrepintió y fue restaurado. Lucas 22, 61, 62, Juan 21, 15-17. El pecado de Pablo: persiguió a la iglesia, pero al reconocer su error, recibió misericordia. 1 Timoteo 1, 13-14. El pecado de David: cometió adulterio y asesinato, pero cuando se humilló ante Dios, fue perdonado. Salmo 51. Estos casos nos muestran que el corazón arrepentido siempre encuentra perdón en Dios. 2. El pecado contra el Espíritu Santo: un rechazo definitivo. A diferencia de otros pecados, el pecado contra el Espíritu Santo implica una actitud persistente de rechazo a la obra de Dios. No es un acto impulsivo o un error del momento, sino una decisión continua de endurecer el corazón ante la verdad. Los fariseos que blasfemaron contra el Espíritu Santo atribuyeron la obra de Jesús a Satanás, a pesar de ver la evidencia de su poder divino. Mateo 12, 24-32. Aquellos que endurecen su corazón de manera irreversible, como Faraón, quien a pesar de las plagas se negó a dejar ir al pueblo de Dios y sufrió las consecuencias. Éxodo 8:15, 9-12. 3. El pecado de la apostasía. Hebreos 6, 4-6 nos advierte sobre aquellos que han probado la gracia de Dios pero la rechazan de manera definitiva. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Este pasaje habla de quienes deliberadamente abandonan la fe y cierran su corazón a la gracia divina. 4. Diferencia con el pecado de la debilidad humana. Muchas veces, los cristianos luchan con pecados repetitivos, pero mientras haya arrepentimiento y búsqueda de Dios, el perdón sigue disponible. La lucha con el pecado es parte del crecimiento espiritual. Romanos 7, 19-25. Dios es paciente y misericordioso con quienes buscan su gracia. 2 Pedro 3:9. El pecado contra el Espíritu Santo no es una caída momentánea, sino una decisión final de rechazar a Dios. En la siguiente y última sección, concluiremos con la importancia de permanecer firmes en la fe y abiertos a la dirección del Espíritu Santo. Después de analizar la advertencia de Jesús sobre el pecado contra el Espíritu Santo, los ejemplos en la Biblia y cómo evitarlo, llegamos a una conclusión fundamental: Dios es misericordioso, pero también justo. Es nuestra responsabilidad mantenernos sensibles a su voz y responder con humildad a su llamado. 1. Un llamado a la humildad y sensibilidad espiritual. El pecado contra el Espíritu Santo no es un error momentáneo, sino una resistencia persistente a la obra de Dios. Para evitarlo, debemos estar atentos a su dirección y permanecer abiertos a su corrección.
Efesios 4:30 nos exhorta. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esto nos recuerda que nuestra relación con el Espíritu Santo debe ser de sumisión y obediencia. 2. La importancia del arrepentimiento y la fe. Dios siempre está dispuesto a perdonar a aquellos que vienen a Él con un corazón sincero. La clave para evitar el endurecimiento es la práctica constante del arrepentimiento y la fe activa en Cristo. 1 Juan 1:9 nos da esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 3. Perseverar en el camino de Dios. La Biblia nos llama a perseverar y a no apartarnos de la verdad. En Hebreos 3:14 leemos: Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Esto significa que nuestra seguridad está en permanecer en Cristo, confiando en su obra y caminando en obediencia. 4. Un mensaje de esperanza. Si alguna vez has sentido temor de haber cometido este pecado, lo más probable es que no lo hayas hecho. El simple hecho de preocuparte por tu relación con Dios es evidencia de que el Espíritu Santo sigue obrando en tu vida. Mientras haya disposición de arrepentirse, hay esperanza. Reflexión final. Dios no desea que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Nuestra respuesta a su amor y gracia determinará nuestra comunión con Él. En lugar de temer el pecado contra el Espíritu Santo, esforcémonos por vivir una vida en obediencia, en comunión con Dios y guiados por su Espíritu.